Lo peor de las brujas no es que existan, es que siempre necesitan algo de ti. En estas experiencias te voy a relatar qué te piden, cómo te eligen y por qué después ya no eres el mismo. Estás en los relatos de la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Bienvenida, bienvenido. Zona de pánico. Relato 1. Brujas del metro. Hasta la fecha no puedo aguantar que me queden viendo fijo en el transporte público. Me sudan las manos al instante. Esto me pasó en el 2019. Mi bebita acaba de nacer. Yo estaba sola porque su papá no dejaba el alcohol ni las fiestas, ni con la niña recién nacida. Aparte falleció mi mamá. Mi suegra me dijo que me fuera a vivir con ella para ayudarme, pero los problemas con mi ex esposo seguían. Una noche llegó todo borracho y yo dije que hasta ahí. Le dije que me iba para siempre con la niña. Tomé lo indispensable. Pedí un taxi de aplicación hasta el metro Indios Verdes y le marqué a una amiga que vive por el metro Constitución para pedirle que me dejara quedarme. La casa de mi mamá me quedaba más cerca, pero no quise ir por si me buscaba él o su familia. Así que ahí iba, con mi bebita de 3 meses bien tapadita, empezando un viaje largo en el metro ya de noche. Lo raro empezó en Tlatelolco. Se subió una señora ya muy grande, de aspecto raro. Me miraba fijo, pero no solo a mí. Miraba hacia mi bebé que iba toda cubierta. Se paró y yo rogaba que llegáramos a la siguiente estación. Cuando ya íbamos a parar, pasó junto a mí y me dijo al oído con una voz rasposa: «Nos vemos en un ratito». Yo intenté dejarlo pasar. Está enferma, pensé. Ya está grande. Seguí mi camino, hablando por WhatsApp con mi amiga que me esperaba en el metro. Pero al llegar a la viga todo se puso feo. Ya eran pasadas de las 11. El andén casi iba vacío. Subieron 3 mujeres también ya grandes, con un rebozo tapándose la cabeza. Lo que me sacó de onda fue que se sentaron justo enfrente de mí. No dejaban de verme y de cuchichear entre ellas. Empecé a sentir un sueño pesadísimo, de esos que te tiran. Volteé a ver a una. Era la misma anciana de Tlatelolco. Me desconcertó totalmente. ¿Cómo llegó tan rápido si yo la vi bajar? Con su edad era imposible. Sentí como una parálisis del sueño, pero despierta. Yo me aferraba a mi bebé con todas mis fuerzas. Veía que pasaban las estaciones, pero yo no me podía mover. Ellas solo me veían con una sonrisa macabra. En mi mente rogaba a Dios: «Mamá, ayúdenme». Llegando a Patlaco, justo antes de que se cerraran las puertas, un señor indigente se metió al vagón. Se sentó frente a mí y supongo que se dio cuenta de la actitud de las señoras. Entonces se me acercó y comenzó a jalarme del brazo. Escuché que decía: «Lárguense, déjenla en paz, en el nombre de Dios, lárguense». Y también les decía groserías. Le dio a la palanca de emergencia. Sonaron los silbatos de los policías de la estación. Esas mujeres o lo que fueran salieron corriendo del vagón a una velocidad que no era de su edad. Yo quedé en shock. El señor me habló y fue ahí que reaccioné. Me dio un escalofrío horrible. Grité: «¡Mi bebé!». Con la fuerza que había hecho para abrazarla pude haberla lastimado. Le agradecí mucho al señor y a los policías que llegaron. El señor indigente no paraba de repetir: «Eran brujas, eran brujas. Se llevan a la gente al Cerro de la Estrella». Lo raro fue que el señor dijo que lo alertó fue el llanto de mi bebé, y yo no había escuchado absolutamente nada. Revisé mi celular y tenía como 100 llamadas perdidas de mi amiga. Cuando le marqué me dijo que llevaba 1 hora llamándome. Vi el reloj. Casi eran las 12.
Los policías se quedaron conmigo hasta que llegó mi amiga por mí. Ya no me subí al metro. A veces cuando mi hija duerme, reviso que tenga esa medallita que le dejó mi mamá antes de morir. Relato 2. Bruja del rancho. Hasta la fecha, si escucho a un bebé llorar de noche, me sudan las manos al instante. Mis abuelos viven en su rancho como a 40 minutos del centro del pueblo. Es chiquito, de unos 200 habitantes nomás. Todos se conocen. Yo en ese tiempo tenía como 5 años, porque apenas me acuerdo de las cosas. En ese rancho vivía una señora que se llamaba Teresa. Decían que era bruja. A mí me daba un miedo con solo verla. Era gorda y vivía en una casa grande y toda cerrada. Bueno, en esos días nació la hija de un vecino de mis abuelos. Pero de repente, mi abuela se enteró que Teresa estaba enferma y muy grave. Fue raro porque de un día para otro, Teresa le rogaba a mi abuela que la fuera a bañar, pero mi abuela nunca quiso. Decía que le daba desconfianza. Mejor se ofreció a llevarle tortillas hechas y le dijo que le pidiera el favor de bañarla a otra persona. Entonces una muchacha del rancho que sabía un poco de enfermería la empezó a ir a bañar. Como todos se conocen, la muchacha le contó a mi abuela que doña Teresa tenía unas heridas horribles en el abdomen. Se las curó, pero estaban muy profundas y muy feas. Mientras Teresa seguía enferma, el vecino recién papá, el de la bebé, que era de los que iban por las tardes a jugar baraja con mi abuelo a su taller de carpintería, un día llegó muy alterado. Le dijo a mi abuelo: a mi niña se la anda llevando la bruja, llora y llora toda la noche. Y contó que en una de esas noches despertó, agarró unas tijeras, las puso en forma de cruz sobre la cuna y empezó a dar tijerazos al aire a lo loco, gritando que se fuera con groserías. Lo curioso es que pasaron 2 o 3 días y la señora Teresa, todavía enferma, fue a buscarlo. Lo encontró en la calle y al verlo, lo primero que hizo fue levantarse la blusa y decirle: mira nomás cómo me dejaste. El vecino dijo que todo su abdomen estaba lleno de cortes, como heridas recientes y profundas. Él no se inmutó. Nomás le contestó: eso le pasa por andar visitando por las noches. Después de eso, Teresa cayó peor. Se agravó de golpe. Falleció poco después. Mi abuela me cuenta que antes de que muriera, la fue a visitar un par de veces para dejarle tortillas. Y en cada visita, Teresa, ya delirando, le señalaba la puerta de su cuarto y le suplicaba: corre a ese perro negro, ¿no lo ves? Sácalo de aquí. Mi abuela volteaba y no veía nada, solo la puerta vacía. Yo le creo a mi abuela, porque sí recuerdo a la señora, sí recuerdo el miedo y sí recuerdo el día que murió. Mi abuela, cuando termina de contarlo, queda viendo la puerta de su cocina, en silencio, como esperando que alguien o algo toque. Relato 3. La bruja del Ajusco. Esa vez fuimos a acampar al Ajusco, al sur de la ciudad. Éramos nada más el grupo, buscando salir del ajetreo de la ciudad. La idea era simple: unas cervezas, un poco de música del celular, echarnos unas carcajadas. Todos sabíamos que no se podía pasar la noche ahí, que los policías daban vueltas para correr a la gente. Pero pues nos sentimos muy listos. Pensamos: nos escondemos cuando los oigamos venir. ¿Qué nos pueden hacer? Son señores ya grandes. Total que cuando escuchamos el motor a lo lejos, nos metimos entre los arbustos. Nos agachamos ahí sintiendo como las ramas puntiagudas me picaban en las piernas aunque traía pants. Ahí solo olía a raíces y a hojas. Aguantamos la respiración, escuchando cómo nos latía el pecho, mientras las luces de las patrullas pasaban raspando el camino y se alejaban.
El silencio que vino después se convirtió solo en el zumbido de los mosquitos y un leve rechinar en los árboles con el viento. Cuando nos pareció que ya había pasado el peligro, salimos arrastrándonos y volvimos al lugar plano donde habíamos estado. Nuestras mochilas estaban donde las dejamos, escondidas bajo unas ramas. La mía de por sí ya estaba gastada porque la traía desde la secundaria. Sacamos las cervezas, que ya se sentían tibias. Alguien prendió un cigarro y otro puso la música bajita. Nos sentamos en el suelo, y en ese momento, con el cansancio y el alivio de que no nos atraparan, todo se sintió tranquilo, de confianza, como si el bosque entero fuera nuestro. Y fue entonces cuando el Richard, el más loco de todos, sacó una bolsita de plástico arrugada con unas hojitas secas dentro. No era mota, se veía diferente. Dijo que era salvia y no sé qué más. Una hierba que te daba un viaje rápido pero cabrón, que te hacía ver cosas. Nosotros nos miramos y sonreímos sin darle mucha importancia. No muy loco, le dijimos riendo. La música seguía, una rola que ahora ya no puedo ni oír. En un momento, entre el humo y la plática, ni siquiera nos fijamos que el Richard ya no estaba. Al principio sí nos preocupamos. Pensamos, se fue a hacer del baño o anda dando la vuelta, pero el tiempo se hizo eterno. El cielo negro empezó a clarearse por los lados, a ponerse de un azul oscuro a rojizo. El aire se enfrió de golpe y se nos puso la piel chinita. Ahí fue cuando nos miramos y la tranquilidad se fue al carajo. ¿Y el Richard? Empezamos a gritarle. Primero normal, luego más desesperado. Richard, ya güey, no hagas drama. Chiflamos. Le grité su nombre hasta que sentí la garganta rasposa, y la única contestación era el sonido apagado del bosque, como si los árboles y la tierra se tragaran nuestras voces. Solo había un silencio intenso. Y entonces lo encontramos. No estaba lejos, y lo que vimos nos dejó a todos pasmados. Lo vimos sentado en la tierra, todo encorvado entre las raíces de un pino grande. No se movía. Richard estaba temblando, un temblor que no podía controlar, como si tuviera un frío que no se iba. Pero lo más feo fueron los sonidos que hacía. No era un llanto normal, era de miedo, eran gemidos ahogados. Sus ojos estaban abiertotes, viendo algo que nosotros no, y traía un terror que te daban ganas de voltear para todos lados. Nos agachamos con él, le tocamos el hombro. Estaba helado y duro como una tabla. «Richie, ¿qué te pasó, güey? ¿Estás bien?» Él solo parpadeaba, y entre esos sollozos que le sacudían todo el cuerpo, empezó a hablar. Las palabras le salían a pedazos pausadas. Contó que al terminar de fumar, vio algo moverse entre los árboles. Pensó que era un animal, pero se acercó, y no era un animal, era una mujer, o algo con forma de mujer. Venía arrastrándose por el suelo sin hacer ruido como una culebra. Al estar más cerca vio que no tenía la mitad de abajo, del ombligo para abajo. No había nada, solo un hueco horrible con pedazos de hueso asomándose y jirones de piel colgando. La piel que tenía era blanca, pero no de persona. Era como de yeso seco, agrietada y llena de lodo. Y flotaba a unos centímetros del suelo como si nada le pesara. Además sonreía. Tenía una sonrisa toda chueca y grotesca. Se le acercó a él y con una voz que Richard dijo que era chillona con aliento de olor a podrido le dijo: «No tengo piernas. ¿Me prestas las tuyas? Quiero caminar otra vez». Richard en ese momento todavía creyó que era la hierba, que todo era parte del viaje, una alucinación bien rara. Entre la confusión y lo mareado que estaba, le contestó entre carcajadas por instinto, medio en burla y sin pensarlo bien, como cuando le sigues el juego a un chiste malo. «Sí, está bien, ¿por qué no?». En ese instante en que dijo eso, la sensación comenzó. Era un adormecimiento,
un hormigueo pesado en sus extremidades inferiores. Miró para abajo y sus piernas seguían ahí, en la misma posición, pero eran como de piedra. No las sentía. Intentó mover un pie, pero nada, no pudo. Intentó pararse y tampoco. Era como si alguien hubiera desconectado sus piernas del resto. Y la mujer o esa cosa se empezó a carcajear macabramente y a alejar flotando. Su risa filosa no paraba y le sonaba dentro de la cabeza como taladro. Nosotros, al oír eso, intentamos ayudarlo a pararse. Agarré sus piernas, estaban flojas, pesadas como costales de arena, pero a simple vista se veían normales, ni un rasguño. «Levántate, güey, haz fuerza», le decíamos, pero él solo movía la cabeza llorando y diciendo: «No puedo, no siento nada». Nunca pudo moverlas. Tuvimos que entrelazar las manos y cargarlo entre 4 como a un niño. Y mientras lo cargábamos, Richard, con los ojos otra vez clavados en lo oscuro entre los árboles, dijo con la voz quebrada: «Ahí está, se quedó parada viéndonos, camina con mis piernas y se está burlando de nosotros. Díganle que me las devuelva, por favor». Me miró entonces con los ojos llenos de lágrimas y nos rogó: «Por favor, díganle que me las regrese». El regreso fue lo más largo y callado que he vivido. Lo cargamos por turnos con sus piernas colgando y la cabeza ladeada hasta que el amanecer nos alcanzó. Lo dejamos en su casa. Sus papás, entre confundidos, enojados y aterrados, lo llevaron con todos los médicos posibles por meses. Salieron los estudios, los rayos X, resonancias, lo que quieras, todo. Físicamente este muchacho está perfecto, decían. Los psicólogos hablaron de un bloqueo mental, de un trauma, pero ninguna explicación médica dice por qué no puede mover las piernas. En las noches, Richard grita y dice que ella está en su cuarto. Se la ve parada en la esquina flotando, pero con sus piernas y con esa misma risa burlona. Entre nosotros acordamos no regresar a ese lugar del Ajusco, pero me he enterado que otros que sí han ido cuentan que vieron letreros clavados en un árbol que decía: «Prohibido dejar restos de rituales». Otros dicen que han encontrado muñecos de trapo amarrados con alambres, frascos, cosas que no son de un campamento normal. Entonces no puedes evitar la pregunta que te carcome en la cabeza: ¿fue solo un mal viaje? ¿Una pesadilla que compartimos? ¿O el Richard le dijo que sí a algo que alguien invocó ahí, esperando a que alguien se entregara? ¿Quién será el siguiente al que se le acerque en la oscuridad arrastrándose para preguntarle con aliento podrido si también puede tomar sus piernas prestadas? Pánico habitantes, ¿ustedes creen que el Richard solo alucinó? ¿O que algo del Ajusco se aceptó quedarse con una parte de él? Dejen su teoría o una velita en los comentarios para que la zona no se apague y sigan escuchando relatos tan terroríficos. También suscríbanse porque todavía faltan muchos más. Continuamos. Relato 4. La bruja del techo. Te voy a contar algo que me pasó de niño. Ahora me despierto en la noche y ni me muevo. Nomás me quedo quieto escuchando. Esto fue en Bogotá. Vivíamos pegados al panteón llamado El Apogeo. Nuestra casa era de esas con tejas. Yo dormía en el mismo cuarto con mis hermanas, María y Lucía, cada quien en su cama. Pues una noche empecé a escuchar como un aleteo pesado y luego un golpe seco encima del techo, como si hubieran aventado un costal de arena. Después vino un ruido. Era como una risa forzada y al mismo tiempo como un llanto de bebé, de esos desesperados cuando no pueden respirar. Se me puso la piel chinita. Aguanté un rato y luego paró. Yo me dije, quizá es un animal, de colote grande, pero al otro día volvió, y al otro, y al otro, casi a la misma hora. Ya era miedo,
Era como esperarlo, sabía que iba a empezar. Como a la cuarta noche el golpe fue más fuerte. Empezó otra vez esa risa con llanto, y en lo oscuro escuché a Lucía con la voz temblorosa. ¿Oyes eso? Mi hermana María le contestó con la voz toda apretada. Sí, tengo miedo. Yo ya no aguanté. Les dije, yo también lo escucho. Y luego las dos se vinieron a mi cama. Se metieron debajo de mis cobijas. Los tres apretados nos pusimos a rezar, todo lo que sabíamos. Rezamos y rezamos hasta que el ruido se fue. El sonido del aleteo se perdió en la noche. Pasamos una semana sin nada. Un domingo me hice el enfermo para no ir a la misa de 6. Me quedé solo viendo películas. Iba como a la mitad cuando otra vez escuchó el aleteo. Pero esta vez no había risa, solo el sonido de algo parándose justo encima de donde yo estaba. Había un pasillo con unas tejas translúcidas, por donde se veía algo a través. Sentí el corazón a punto de salírseme del pecho al mirar para arriba. Vi las patas, 2 patas gruesas, como con escamas de un color café oscuro, y los dedos largos doblados con unas uñas negras como garras. Estaban agarradas de la teja. No me moví ni respiré, solo miré. Lo único que se me ocurrió fue salir de ahí. Me fui corriendo a la puerta y la abrí, y ahí me quedé, viendo la casa, hasta que mis papás llegaron de la misa. Nunca les dije nada. Después nos cambiamos de casa, pero en el mismo barrio. En la nueva casa empecé a sentir otra cosa. En las noches sentía como si alguien se parara junto a mi cama. Yo quería moverme, gritar, pero no podía. El cuerpo no me hacía caso. Una vez la sensación fue bien clara, bien pesada. Sentí que algo se me sentaba en el pecho. Hoy vivo en un departamento alto, en el 14º piso. No hay tejas y no se escuchan aleteos. Y espero nunca despertar de golpe y no poderme mover, ni sentir otra vez ese peso o ver esas patas. Después de escuchar todo esto, ¿ustedes están seguros de que nunca aceptaron nada sin darse cuenta de que sí lo hicieron? Hay personas que observan, esperan y se aprovechan del cansancio, la necesidad o el miedo. No siempre te quitan las cosas materiales. A veces te roban calma, tiempo o decisiones. Cuando eso pasa, casi nadie se da cuenta hasta que ya pagó algo. Pánico habitantes, cuídense. Nadie merece cargar algo que no pidió. Y así es como llegamos al final de esta recopilación. En su escala personal de pánico, ¿cuántas velitas merecen estos relatos? Los leo abajo. Quiero saber qué pensaron, qué teoría les quedó rondando o qué les hizo ruido mientras escuchaban. Gracias por hacer de este espacio un lugar donde siempre da gusto leerlos. Si el relato les movió algo, apoyen con un like, suscríbanse a los relatos de la zona de pánico, compartan el episodio y activen la campanita para no perderse los próximos relatos que nos recuerdan que no estamos solos en este plano. También les dejo por aquí las redes sociales del canal y el correo donde pueden mandar sus propias experiencias de pánico. Yo soy Mestli y desde lo alto de la montaña donde la luna vigila en silencio, agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta el final. Nos escuchamos hasta el próximo terror, porque en esta zona el miedo y los relatos nunca terminan. Hasta la próxima.